Volvemos a Prensa Aseguradora. Ya contamos aquí con la presencia en el piso de Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud y director del CEMIC, nuevamente en el programa Un Amigo de la Casa. Ya, Hugo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gustavo, un gusto estar acá contigo y me siento en casa, como siempre. Bien. Un placer que así te sientas entonces, la verdad, siempre un lujo poder recibirte y que nos actualices siempre de la situación de la salud, que siempre da que hablar, que siempre hay novedades para contar. Algunas no son tan novedades y son temas ya viejos. Pero bueno, vamos a eso primero, a que nos actualices un poco cómo está la salud fuera de aire. Me comentabas el tema de la natalidad, que es un factor influyente, más que influyente. Un poco me sorprendí, quizás yo que no estoy en el tema de salud, sin indagar demasiado, bueno, para desarrollarlo aquí al aire. Bueno, en realidad cuando uno analiza el tema sanitario, si quiere hacer un análisis integral, lo tiene que hacer a través de los determinantes sociales de la salud, o sea, lo que impacta en la salud, que son sociales y económicos. Y uno de ellos es el envejecimiento poblacional, pero un problema del envejecimiento poblacional, o una consecuencia del envejecimiento poblacional, es que hay una tasa de natalidad, y en los diarios de hace 2 o 3 semanas estuvo bastante en los titulares el tema de que hay una caída en promedio del 40% de la natalidad. La natalidad cae un 40%, esto significa menos hijos por pareja, lo cual implica también que hay supuestamente que tendría que tener cada pareja 2,2 hijos para mantener un cierto equilibrio, y hoy estamos por debajo de ese número bastante en forma significativa. O evitando tener hijos prácticamente. Sí, o entran a tener hijos más tarde. ¿Por qué? Porque hoy la gente está muy preocupada también por su profesión, por el trabajo, por cosas que también estaban preocupadas en su momento, pero ahora cambió la cultura social. Claro. Cambió el paradigma. Vos fijate que los chicos jóvenes, que son, puedes decir, un chico joven, 28, 30 años, antes son 28, 30 años, hacía 8 años que estaban casados, claro. Ese piensa cómo ordenar su vida, cómo terminar sus maestrías, cómo terminar sus estudios, cómo viajar, cómo comprometerse con su pareja, pero eventualmente no tener hijos tan rápido para poder tener una vida que desarrollar. O sea, más planificada, de alguna manera. Una vida más planificada. Eso hace que la maternidad se retrase. ¿Y esto qué tiene que ver con la salud y eventualmente los costos, que me preguntan siempre? Bien. Bueno, tiene mucho que ver, porque hay un principio, cuando vos retrasás en la maternidad, vos tenés más que son madres más tardes, entonces, una maternidad tardía, normalmente no tenés, tenés algunas complicaciones de salud, porque ya las personas a cierta edad tienen algunas complicaciones propias de la edad. ¿Cuándo ya es una maternidad tardía? ¿De qué edad estamos hablando? Hoy yo te diría que nosotros hemos tenido casos hasta ahora, recientes, de 48 años, y entonces vos decís, bueno, esto genera un parto más complejo, o sea, vamos a los partos de alta complejidad, claro, con un seguimiento mayor en este caso del proceso del parto, de la mamá y después del bebé, que normalmente los resultados son muy buenos, pero llevan más cuidado. Algunas veces hay prematurez, eso implica cuidados neonatales, las terapias neonatales son costosas, o sea, todo esto hace que cambió la sociedad, cambió el paradigma, pero esto tiene una implicancia que no estoy juzgando, estoy simplemente describiendo la situación, y que tiene un impacto sobre el sistema sanitario. Y después tiene un impacto sobre el sistema previsional, que eso es lo otro que te decía, que a mí me parece que estamos teniendo un problema que a nosotros nos empieza a pegar. Yo creo que a la Argentina y a las ciudades tipo capital federal y las capitales del interior del país te pega antes que al resto, pero que viene de Europa, digamos. Este modelo donde la gente envejece y vos tenés un proceso que, para bajar la edad promedio, tenés un gran incremento de la migración, porque claro, la gente que, vos fíjate el envejecimiento en Italia, en España, en Francia lo ves en forma muy patética, y tenés el problema de la soledad. Japón está llegando a niveles de edad promedio de arriba de los 88 años, y vos tenés un inconveniente que es
¿qué haces con los adultos mayores cuando son tan grandes? Que a lo mejor pierden parte de la familia y no tienen con quién convivir. Y se da un caso que a lo mejor lo has leído en algún artículo, por ejemplo, que personas mayores de 90 años roban pequeñas cosas en locales para ir presas. Primero porque las cárceles de Japón son distintas a las nuestras, y porque en los lugares, en las cárceles se sienten atendidas, contenidas y con alguien con quien hablar. Claro. Pero bueno, están reformulando el sistema para, bueno, en lugar de tener que hacer eso, recurrir a un modelo de asistencia social. Claro. Esta situación que comentabas, digo, la caída de la natalidad, imagino también, así como tenemos el tema del envejecimiento, de poder alcanzar mayores edades en buena salud, vamos a decir. Digo, la caída de la natalidad también se da a nivel global. Digo, ¿es un paradigma derivado de nuevas generaciones a nivel mundial, o es en Argentina que es preocupante? No, eso se está dando en muchas sociedades. Por ejemplo, en Europa se está dando fuertemente, y hay alguna sociedad que no cumple esos paradigmas, pero son casos muy puntuales. Pero el mundo tiende a un proceso de envejecimiento. Vos podés, ahora lo miro como país, vos decís, bueno, a ver, bien, yo lo miro como país y digo, ¿cómo se solucionó el problema de poblar la Argentina? Se solucionó en un principio, en el 1800, con la migración. Claro. 1800, 1900. Bueno, de hecho, países europeos alientan a migrantes. Ahora alientan a volver. Claro. Así como los recibieron en algún momento, bueno. A los nietos y bisnietos a volver. Bueno, ese proceso migratorio, que para mí siempre ha sido virtuoso, los procesos migratorios, en este caso en la Argentina vivió mucho la gente que venía de Europa y fuertemente de Europa, y también de los países árabes han venido acá. Las colectividades son muy fuertes. Sí. La realidad es que ese proceso es un proceso lento de generación de riqueza, porque la gente cuando viene primero se tiene que asentar, se tiene que adaptar a la cultura. Normalmente esto no es tan rápido. Tienen que encontrar trabajo calificado, y si no son personas que tienen formación, tienen que formarse. O sea, la parte virtuosa del proceso migratorio llega con los años, claro. A lo mejor con décadas, que esto es lo que pasó en Argentina. O sea, Argentina tuvo una etapa migratoria donde vinieron, por ejemplo, mis abuelos, y bueno, algunos tenían un primario, o algunos eran analfabetos. Después sus hijos se formaron en el colegio primario de la muy buena educación pública que tuvo la Argentina. Después terminaron sus hijos siendo universitarios, y finalmente vos entrás en un proceso de cadena de valor donde agregás valor a la sociedad. Pero primero tenés que transitar un periodo donde esa sociedad invierte en la persona para que crezca, y al final termina devolviendo con el tiempo. Bueno, esto, si vamos a esperar este proceso, en nuestro caso va a pasar un tiempo. Entonces, hoy tenés 40% o casi más de pobreza. Tenés un problema de que tenés una actividad que mayormente es marginal, porque no es formalizada. Claro. Luego fíjate que casualmente las patas que sostienen al Estado, y del Estado lo que me preocupa a mí es la salud, obviamente, pero también está el resto de las actividades estatales que no son delegables, como puede ser la seguridad, o como puede ser, en este caso, el manejo de la previsión, de las jubilaciones, que, bueno, en algún momento se decidió pasar de un modelo privado a un modelo estatal. Eso se sostiene con trabajo genuino y formalizado. Y si vos tenés una informalidad muy grande, bueno, lamentablemente lo que vas a tener es un desfinanciamiento. Y ahí voy al tema núcleo nuestro, que ¿es sostenible el sistema de salud tal cual lo tenemos hoy? Y yo digo que no. Tanto como el Estado. Si le saco una foto hoy a este sistema y digo, lo proyecto en el tiempo, así como estamos, no va a sobrevivir de la manera que lo conocemos en el tiempo. ¿Hacia dónde podría mutar si esto no cambia y esa foto, digamos, sigue siendo la misma? No, si lo primero es que ya estás viendo
algunos efectos. Los resultados, claro. Sí. Argentina tiene una dualidad, es un país con luces y sombras. Vos tenés personas que a lo mejor no acceden a los cuidados básicos porque viven por problemas regionales. Bueno, por acceso. Uno de los condimentos de lo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud es dónde vivís, cómo es tu casa, si tu casa tiene las condiciones mínimas, si tenés un trabajo digno, si tenés educación, si tenés cloacas. O sea, una persona que vive en un ambiente adecuado, con agua potable y con cloacas, tiene muchas posibilidades, muchísimas posibilidades de vivir mejor y de no enfermarse. Entonces, si vos vas teniendo en cuenta esos conceptos, vos vas alejando la enfermedad y vas generando un proceso virtuoso del crecimiento, en este caso de la edad promedio que vive la gente. Antes hay enfermedades que hoy empezamos a ver y que nos parecen todas sorprendentes, algunas, viste, que vos decís, esto antes no pasaba, claro. Y es porque también la gente vive mucho más, y antes no pasaba porque no había posibilidad de que pase a los 45 años. Claro. Entonces vos decís, no había posibilidad de que pase. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos esa dualidad, que tenemos alguna gente que no accede, que tiene derechos constitucionales a la salud, pero no los puede ejercer, porque por donde vive o porque no está educada para ejercer sus derechos, no lo puede hacer valer. Y otros que tienen, como los que vivimos por acá, que tenemos el beneficio de estar probablemente en una de las ciudades, puede ser las del interior también, Mirá, Mendoza, Rosario, Córdoba, son fuentes, los primeros centros, principales centros urbanos. Y te diría que casi todas las ciudades del interior del país son muy buenas en sus centros de salud. Esa gente vive otra realidad. Nosotros tenemos la posibilidad de acceder a un profesional calificado, como no hay en otros lugares. De hecho, vos cuando comparás el sistema de salud argentino, del cual nosotros siempre nos criticamos, porque siempre criticamos lo que tenemos. Nos hace bien criticar. Y está bueno porque la crítica te obliga a mejorar, pero cuando lo comparás y haces un análisis comparativo de los sistemas, vos te das cuenta que el nivel de cobertura que tiene el sistema nuestro, esto ya lo he dicho acá alguna vez, el acceso que tiene, a pesar de la queja, de la gente dice, no, pero yo no consigo turno. Bueno, sí, es cierto que a lo mejor hay demora, pero para la urgencia, vos en el sistema de salud privado, de la seguridad social, incluyendo en el público, ante una urgencia compleja, vos tenés una respuesta rápida. Claro. Es más, te diría que a veces en los hospitales públicos las respuestas es más inmediata que a la situación de trauma o de catástrofe es muy rápida porque están muy preparados para eso. Entonces yo digo, ¿cómo salimos de esta? Porque parece ser un círculo vicioso. Yo creo que tenemos que salir probablemente modificando el sistema. Tenemos que modificar el sistema. Ya no debe haber más una antinomia entre público o privado, porque la verdad que el sistema de salud es uno. Puede tener gestión pública o gestión privada, y la complementariedad es imprescindible. ¿Por qué? Porque el desafío que tenés delante de esto es tan grande que uno solo no necesita de alianza, una pequeña unidad de negocio, como puede ser una prepaga o puede ser un sanatorio o el mismo Estado, no puede derramar sobre todo el país. Entonces esto te obliga a tener una política de Estado para la salud, pero una integración público-privada en todas las redes, con una rectoría, porque si no vas a tener dispersión en los esfuerzos. Y obviamente yo vengo de ciencias más duras, a pesar de que lo más importante del sistema de salud es la gente, pero no te puedes olvidar de la economía. Y acá tenés que tener en cuenta lo siguiente: nosotros avanzamos a una velocidad con las nuevas tecnologías, con los nuevos fármacos, que vamos mucho más rápido de la capacidad de generación de riqueza. Esto está demostrado. La Organización Mundial de la Salud tiene trabajos hechos, el Banco Mundial, estamos arriba del 40% por encima de la velocidad en que crece el PBI per cápita. Entonces, claro, va a haber un momento en que vas a tener que decidir si querés gastar todo en salud o el resto. Parece una explicación por el absurdo, pero yo lo hago así para que la gente para que sea bien claro. Bueno, vos si quisieras podrías gastar de todos tus recursos en salud
tendrías una población absolutamente sana, pero no tendrías recursos para ninguna otra cosa. Entonces, ahí entra un rol del Estado que es imprescindible y que no puede delegar, que es el rol de la priorización de recursos. Entonces, pero la priorización de recursos, si después vos tenés un sistema que integra público y privado, es para público y privado. O sea, no, porque si no habría salud de distintas calidades según vos te atendías en un lado o en otro, y eso como argentinos nosotros no nos gusta. Nos gusta un modelo solidario, universal, donde todos tengan acceso, y la verdad que el argentino es una persona mayoritariamente solidaria, porque siempre hay excepciones, pero que no le gusta ver sufrir a otro. Bien, Hugo, has pintado realmente la actualidad, como siempre, de la salud, y lo has explicado al detalle y con ejemplos bastante claros para que se entienda. Por hoy nos quedamos sin tiempo para la nota. Te agradecemos que hayas venido hoy al programa de forma presencial, como siempre, y te esperamos, como siempre, en Prensa Aseguradora. Bueno, Gustavo, un gusto en estar acá, como siempre, y la realidad es que esto me siento muy a gusto con ustedes, pero además de eso me dan una oportunidad enorme, que es la de poder explicar el vasto y complejo mundo del sistema de salud, el que la gente en su mayoría ve solamente la punta del iceberg. Bien, un poco para entender entonces de la salud. Hugo, nuevamente muchas gracias. A vos. Estuvimos entonces una vez más con Hugo Magonza, director de CEMIC y presidente de la Unión Argentina de Salud. Ahora sí, entonces